ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece esperanza. Bienvenidos sean todos, amigos y amigas, a este su programa Encontrando Esperanza. Estamos contentos de que estés ahí en nuestra sintonía. Estamos contentos de que nos estés viendo allí en tu casa. Quizá estás en tu trabajo, quizá estás en alguna actividad, pero nos ves desde tu iPad, desde tu teléfono. Estamos contentos de que estés con nosotros y de tener a toda esta gente aquí hermosa, ¿no es así, Julia? Así es, y bienvenido Josías también, y aquí a nuestro hermoso auditorio desde Fort Worth, Texas. Les saludamos a todos nuestros queridos televidentes que nos sintonizan en esta ocasión. Así es, hoy tenemos un programa muy interesante con un tema muy interesante. ¿Por qué, Julia, no le dices a nuestros amigos que nos están sintonizando cuál es ese tema? Realmente el título me ha sorprendido. ¿Tú sabías que Satanás va a tener vacaciones? ¿Será que va a tener? ¿Y cómo es eso? Entonces, ¿tiene un trabajo? ¿Será que tiene horas de trabajo y trabaja tanto así? No te pierdas a continuación la respuesta. ¿Será que Satanás tiene vacaciones? Porque el título es El Armagedón y las vacaciones de Satanás. Eso será en unos breves instantes, pero antes tenemos algo que yo estoy seguro todos se van a deleitar. ¿Qué es eso? Vamos a tener la oración y le vamos a pedir a un hermano de nuestra iglesia, Marco Macías, que pase para orar. Adelante, Marcos. Dios te bendiga. Este es un hermano de esta iglesia. Dirígenos al trono de la gracia de Dios. Le voy a pedir que inclinemos el rostro para orar. Bendito Padre, que tu morada es en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido llegar aquí a este lugar para poder escuchar de tu palabra, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros y estés con el pastor Canales, que él va a tener tu tema. Úsalo para poder escuchar de tu palabra. En el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga y estamos contentos de recibir la presencia de Dios en nuestro medio. Pero el programa tiene más sorpresas y ahora hay una sorpresa especial. Muy especial, y tenemos más, como dijiste, tenemos una invitada especial conocida internacionalmente. Así es de esas personas que se puede decir, ha cantado hasta en Japón. ¿Qué te parece? Así es. Ella es Isis España. Con ustedes, Isis España, cantante internacional. Dios le bendiga, hermana. El tiempo es suyo. Bienvenida a este su programa.
Apreciados hermanos y amigos, quiero aprovechar este momento para enviar un saludo muy especial a todos aquellos que nos están sintonizando por el canal 3 ABN Latino. Sean bienvenidos a esta programación titulada Encontrando Esperanza. También quiero aprovechar para saludar a toda esta gente linda que está aquí con nosotros en Fort Worth, Texas. Sean bienvenidos, en especial a la presentación de esta ocasión que se titula El Armagedón y las vacaciones de Satanás. Hay dos palabras que nos van a ser muy útiles en esta ocasión. Tú que nos ves desde tu hogar puedes ya estar pensando en estas palabras. La primera es milenio y la otra es Armagedón. Nos van a ser muy útiles para entender la presentación de esta ocasión. Vamos a comenzar con la primera, milenio. Déjenme preguntar a los que están aquí: ¿cuántos de ustedes han leído esta palabra en la Biblia? Levanten la mano los que han leído la palabra milenio. Hermanos, me van a tener que decir en qué Biblia, porque sabían que no está en la Biblia la palabra milenio. No está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, ¿por qué la vamos a estudiar? ¿O por qué nos va a servir en esta presentación? La palabra milenio simplemente es una palabra que expresa un periodo de 1000 años. Y eso sí encuentras en la Biblia. En el libro de Apocalipsis, en más de una ocasión se menciona 1000 años. Y es una forma de describir ese periodo de 1000 años diciendo milenio o el milenio, pero así como milenio, esa palabra no está en la Biblia. La segunda es la palabra Armagedón. Déjenme ver las manos de aquellos que la han leído en la Biblia. Manos, ya están medio ariscos, ya ustedes no levantaron la mano ahora, la mayoría de ustedes. Esta sí está en la Biblia. Vean ahí en Apocalipsis 16:16 dice así: y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta es la única vez que se menciona en toda la Biblia la palabra Armagedón. Ahora, esta palabra Armagedón ha creado un problema para los expositores de la profecía bíblica, porque no hay un lugar geográfico que puedas tú ubicar en Israel llamado Armagedón. Lees en toda la Biblia y no encuentras un lugar que se haya llamado Armagedón. Pero aquí en Apocalipsis 16:16 dice que los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Si yo estuviese desarrollando una serie sobre el libro de Apocalipsis, les mostraría con Apocalipsis que es el diablo quien los reúne y está hablando de una batalla que se va a pelear allí. Pero entonces, hermanos, si no está en otro lugar en la Biblia, si no hay un lugar geográfico que se pueda ubicar en Israel, ¿por qué Apocalipsis lo menciona? Ahí dice que los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y noten que es una palabra hebrea, Armagedón. Y esta palabra está formada de dos palabras: Ar, que quiere decir monte, y Magedón, que quiere decir mejido. Entonces está diciendo ahí en Apocalipsis: los congregó en el lugar que se llama monte mejido. Pero con todo, hermanos, todavía estamos en problemas, porque no se ubica en Israel un monte que se llame mejido. No se ubica en la Biblia históricamente un lugar que se llame mejido. Los intérpretes de la profecía bíblica, expositores, le han dado la traducción, o más bien la interpretación, al Armagedón como la última batalla, la batalla final o la consumación de todas las cosas. Y aún lo dramatizan, lo sensacionalizan, y tú escuchas a predicadores presentando el Armagedón como una tercera guerra mundial, donde las potencias de todo el mundo se van a encontrar con toda esa energía que el hombre ha desarrollado, que es nuclear, atómica, de neutrón, y que va a haber como una tercera guerra mundial, y que el ser humano se va a aniquilar, desaparecerse de la tierra a sí mismo. Incluso ubican geográficamente ese lugar. Si tú vas a Israel, ahí entre el monte Carmelo y el monte de Gilboa, en medio tienes un grande valle que se llama el Valle de Jezreel.
Y ahí en ese valle de Jezreel hay un lugar que se llamó Megido. No es un monte, simplemente fue una pequeña colinita donde estuvo una fortaleza que le llamaban Megido. Y dicen que aquí en este lugar es donde se va a llevar esa grande batalla y que el ser humano se va a destruir a sí mismo. El valle de Jezreel fue muy significativo para el pueblo de Dios, porque en la historia el pueblo de Israel peleó grandes batallas en este valle de Jezreel. Te menciono unas cuantas. Por ejemplo, en el tiempo de Gedeón, en contra de los madianitas y amalecitas. En el tiempo del rey Saúl, en contra de los filisteos. En el tiempo del rey Joram, en contra de los sirios. En el tiempo de Débora y Barak, en contra de los cananitas. Y en el tiempo del rey Josías, en contra de los egipcios. Y algo que tenían en común, en particular todas estas batallas, es que los ejércitos enemigos eran superiores al ejército del pueblo de Israel. Pero algo que tuvieron también todas en común es que Dios milagrosamente rescató a su pueblo. Milagrosamente les dio la victoria. Cuando Israel estaba en desventaja, Dios les dio la victoria. Ahora tú vas al valle de Jezreel. Unos meses atrás yo estuve allí. Es un valle preciosísimo, muy fértil, hermoso. Y en medio de ese valle, ahí tienes tú esa colinita que se le llamó Megido, pero si tú la incluyes toda alrededor, no es más que apenas lo que llamaríamos una hectárea, un par de acres de terreno. Y ahí estuvo esa fortaleza que se le llamó Megido, que ya no existe, está destruido eso, pero en un museo encuentras una maqueta en miniatura de cómo era esa fortaleza de Megido que estaba en esa pequeña colinita. Y los sensacionalistas que predican el Armagedón dicen que ahí se va a pelear esa grande batalla. Pero ponte a pensar, en un lugar donde apenas tienes un par de acres de terreno, podrías meter tú los millones y millones de soldados del mundo peleando esa batalla con todo el equipo de apoyo y su armamento. Sería imposible. Incluso si tomas todo el valle de Jezreel, estás hablando de apenas unas 10 millas a la redonda. Y con los millones de soldados, esos ejércitos con su equipo y todo, hermanos, tendrían que estar apiñados unos con otros. No habría espacio para pelear esa batalla. Por lo tanto, no tiene sentido esa interpretación del Armagedón. Pero sí en Apocalipsis menciona que ahí se pelea una batalla. Ahora, hermanos, vamos a ir a la Biblia, porque hemos estado diciendo en esta serie que si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Tú que estás en tu hogar, únete a nosotros también, repitiendo con nosotros aquí en Fort Worth, Texas. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Y déjame establecer algo. Cuando tú tratas de hacer una doctrina, presentar algo bíblico, tú tienes que ver en contexto lo que se está presentando allí, incluso buscar todo lo que la Biblia habla sobre ese tema para poder tener un cuadro completo. Y cuando tú estudias en la Biblia lo que tiene que ver con el fin del mundo, y de paso hay muchas profecías que hablan de eso, el Señor Jesús habló también de eso, tú descubres que no es el ser humano quien le trae fin a la historia del ser humano como tú y yo la conocemos. Aunque el ser humano tiene la capacidad, tiene la habilidad de poderlo hacer, destruir nuestro mundo y varios mundos más, con toda la energía nuclear, con toda la energía atómica, la energía de neutrón que ha desarrollado el ser humano. Pero la profecía bíblica no nos presenta ese tipo de final, de conclusión en este mundo. Los que estuvieron con nosotros cuando comenzamos esta serie de conferencias recuerdan que presentamos un tema titulado Enfrentando el futuro con esperanza. Y ahí descubrimos cómo por medio de una profecía Dios le mostraba al rey Nabucodonosor en sueños el surgimiento y la caída de los imperios, comenzando desde el tiempo del profeta Daniel en los años 600 antes de nuestro Señor Jesucristo, y nos transportaba hasta el tiempo en el que vivimos y cuando por fin Jesús aparece en gloria. Y en esa imagen que él soñaba
venía formada de 4 metales y había simbolismos allí. Y luego una piedra venía y le pegaba en las piernas y acababa con toda esa imagen, y esa piedra se hacía un grande monte que llenaba toda la tierra. Y descubrimos que la cabeza de oro fue el imperio de Babilonia, que reinó desde el 605 hasta el año 539 antes de nuestro Señor Jesucristo. Luego venían los brazos y pechos de plata, el imperio de Medo-Persia. Después venían los muslos y vientre de bronce, el imperio de Grecia, que se extiende hasta el año 168 antes de nuestro Señor Jesucristo. Hablaba Dios de un cuarto imperio, y fue el imperio romano, que reinó del 168 antes de Cristo al año 476 ya de nuestra era, después de Cristo. Y lo interesante de la profecía, hermanos, si ustedes recuerdan, de los imperios anteriores decía que iban a ser vencidos por otro imperio, pero cuando llega el cuarto imperio mundial a Roma, no decía que iba a ser vencido por otro imperio, decía que el imperio se iba a dividir, que es lo que estaba representado por los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, y los dedos de los pies de esa imagen. Y fue cuando el imperio romano en el año 476 se dividió en lo que ahora entendemos como las naciones europeas. Y en el versículo 44 del capítulo 2 decía: y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. ¿Notas cómo termina la historia de la humanidad? Y luego el versículo 34 decía: estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Quiere decir que aunque el hombre tiene la habilidad para destruirse a sí mismo, lo que le trae el fin a la historia de la humanidad como la conocemos tú y yo es el regreso de nuestro Señor Jesucristo en gloria a esta tierra. Esa piedra que venía y acababa con todo y se establecía en un reino que nunca jamás se corrompería. Por lo tanto, vamos a ver los eventos que suceden cuando Cristo viene, ya que es un evento impactante, importante. Y lo primero que encontramos en la Biblia, que cuando Cristo viene, sucede lo que la Biblia le llama la primera resurrección. ¿Quiénes resucitan allí? Resucitan todos los que murieron en Cristo Jesús, que bajaron a la tumba con la bendita esperanza de la salvación. El apóstol Pablo habla de eso en Primera de Tesalonicenses 4:16, dice: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si aquí Pablo identifica una primera resurrección, tiene que haber por lo menos una segunda resurrección, ¿no les parece? Y de hecho la Biblia nos habla de 2 diferentes resurrecciones, pero cuando Cristo viene, aquí nos dice que los que murieron en Cristo resucitan en esa primera resurrección. Apocalipsis habla de eso también. Hay consistencia en la Biblia, amado, que nos ves desde tu hogar. Por eso me fascina la profecía bíblica, porque hay consistencia en ella. Y mira lo que dice en Apocalipsis 26: bienaventurado y santo el que tiene parte ¿en qué? En la primera resurrección. O sea, es feliz, es bienaventurado, privilegiado aquel que resucita en esa primera resurrección, cuando Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia. ¿Por qué? La segunda muerte no tiene potestad en estos. ¿Notas? Y aquí se menciona una segunda muerte. Y si hay una segunda muerte, tiene que haber por lo menos una primera muerte, ¿no te parece? Y de hecho la Biblia habla de 2 tipos de muertes. No te vayas a perder uno de los últimos temas que le vamos a titular: ante la muerte Dios nos ofrece esperanza. Y ahí vamos a estar hablando de la diferencia entre la primera muerte y la segunda muerte. Estos que murieron en Cristo sufrieron la primera muerte, están en la tumba. Pero la segunda muerte, la muerte eterna, esa dice que no tiene potestad sobre ellos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él ¿cuánto tiempo? 1000 años. Cristo viene por su iglesia, resucitan los que habían muerto en Cristo. Pero también nos enseña la Biblia
que los que estemos viviendo cuando Cristo venga, junto con esos que resucitaron, iremos al cielo. Lo dice el apóstol Pablo ahora en el versículo 17 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vean, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿No te parece maravillosa esta promesa? Tú que estás en tu hogar, ¿no te emociona este tipo de promesa que nos dice que tanto los que resucitaron como los que estemos viviendo vamos a ser llevados con el Señor? Mira allí en Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Aquí el apóstol Pablo, hablando por inspiración divina, nos está diciendo que cuando Cristo venga en gloria, no todos los cristianos van a estar muertos. Unos estarán muertos, otros estaremos viviendo, pero dice que todos seremos transformados. Y vean cómo sigue explicando. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos se levantarán sin corrupción y nosotros seremos transformados. Oigan, hermanos, a mí me entusiasma este tipo de promesas bíblicas. Ponte a pensar, en la muerte no hay lapso de tiempo. No sé si te ha pasado a ti que te has quedado dormido y a veces fue tan profundo el sueño que de repente sientes que ya es momento de levantarte porque sonó la alarma que habías puesto y sentías que apenas habías cerrado los ojos y ya es momento de levantarte. Pues la muerte es un sueño más profundo todavía, al punto que no hay lapso de tiempo en la muerte. O sea, gente que murió hace 100 años atrás, 1000 años atrás. Cuando Cristo venga en gloria, si murieron en Cristo y salen de la tumba triunfantes, para ellos va a ser como que apenas habían cerrado los ojos y lo siguiente que están viendo es ver a Jesús venir en gloria. ¿No te parece maravilloso eso? Y yo te digo, va a ser un momento de reuniones familiares. Yo no sé si tú has perdido a seres queridos. Yo recuerdo un caso por ahí en los 70s de una de mis cuñadas, perdió un niñito de 2 años con leucemia, y en ese entonces la ciencia médica no estaba tan avanzada como ahora, y lucharon, pero el niño perdió la batalla, murió. Y en el funeral yo la observaba, estaba orando por ella para que Dios la sostuviera en ese momento de dolor. Pero hermanos, yo la pude ver cómo la fe de ella la sostuvo en ese momento. Ella, cuando estábamos sepultando a ese bebé, se acercó a esa cajita pequeña y le dijo: hijo, te veo en la mañana de la resurrección. Y hermanos, esa es una esperanza. Y yo te digo, yo no sé cómo un padre puede encarar un golpe tan duro así. No puede haber otro golpe más duro en la vida que perder un hijo. No es lógico que los padres tengan que sepultar a sus hijos. Se espera que los hijos han de sepultar a los padres. Y cuando un padre se ve confrontado con una realidad como esta, humanamente no hay forma de soportar un golpe así. Solo el poder de Dios puede sostener a una persona en ese momento. Pero gracias a Dios que hay esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos. Pero cuando Cristo viene, también sucede otra cosa. ¿Qué de aquellos que estaban viviendo, que no estaban viviendo la vida cristiana, que sus nombres no estaban en el libro de la vida? Los que estaban muertos, que no murieron en Cristo, ¿qué pasa con ellos? Vamos a ver, fíjate en 2 de Tesalonicenses 1:7, aquí está hablando del pueblo de Dios. Dice: y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. O sea, el Señor Jesús viene a dar reposo a aquellos que han sido atribulados, maltratados, perseguidos. Y en la historia mucha gente ha sufrido por el nombre de Cristo. Todavía hay gente que sufre, aún en este país, gente que es maltratada por sus familiares, a veces por el esposo, porque la mujer quiere ser una mujer cristiana. A veces el hombre es maltratado por la mujer. Ustedes pensarían que solo el hombre puede maltratar, pero yo he conocido a mujeres en algunas partes del mundo y aquí en Texas también,
que tienen la habilidad de infundirle el temor de Dios a cualquier hombre. Notan, no solo el hombre puede ser abusador, pero he visto casos de ese tipo. Si tú estás sufriendo por el nombre de Cristo, la promesa está que el Señor viene a darte reposo. No te desanimes, sigue adelante en la fe. Pero ahora mire el versículo 8, lo que dice, que viene en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes que yo no puedo entender ni explicarlo del todo, cómo es que la venida gloriosa del Señor Jesús para aquellos que murieron en Cristo y que estén viviendo en Cristo representa glorificación, vida eterna. Pero para aquellos que no estaban preparados es como llama de fuego. Lo único que puedo hacer es utilizar un ejemplo bíblico. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos de mano de Dios, Moisés sentía la presencia de Dios, porque la Biblia dice que el Sinaí temblaba. Moisés oía la voz de Dios porque Dios le estaba hablando, pero Moisés no miraba a Dios. Dios había velado su gloria. Y Moisés quiso ver a Dios. Y Dios le dijo que nadie lo puede ver y vivir en esta condición pecadora. Y hermanos, Dios es misericordioso, porque Moisés le pidió un caprichito, lo quería ver. Y a veces nosotros somos caprichosos con Dios, ¿no les parece, hermanos? Pedimos cosas que no necesitamos y a veces Dios con todo nos cumple los caprichos. Y Dios le dice, muy bien, métete en el hueco de esa peña. Había una roca grande, se metió ahí Moisés, Dios tapó con su mano allí y entonces Dios desplegó su gloria y pasó por allí. Y Moisés logró ver las sombras de las espaldas de Dios. Y cuando bajó del monte, él no sabía lo que le estaba sucediendo. Pero el pueblo de Israel, cuando lo ve, se tapaban la cara, hermanos. Era como querer ver directo al sol, una tremenda gloria que tenía en su rostro, un resplandor, solo por haber visto las sombras de las espaldas de Dios. Ahora imagínense cuando Cristo venga en toda su gloria, con todos sus ángeles y con la gloria del Padre. El pueblo de Dios mirará la venida de Cristo porque dice que seremos transformados. Pero aquellos que tengan que presenciar la venida del Señor con estos ojos pecadores, con estos cuerpos pecadores, con razón va a ser como un fuego consumidor. En Apocalipsis 6 dice que van a huir a las montañas, a las cuevas, van a ir ahí, van a pedir que se les caigan encima en vez de tener que encarar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí comienzan las vacaciones de Satanás, hermanos. Apocalipsis 21:3 dice, y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Noten, hermanos, hay gente que me dice, pastor, el diablo no duerme, trabaja las 24 horas. Es cierto. Y si el día tuviera 25 horas, yo creo que tú también, que estás en tu hogar, estarías de acuerdo con nosotros, que las trabajaría las 25 horas. El diablo es trabajador. Si algo deberíamos de aprender del diablo es que es trabajador, persistente. Fuera de eso, no le aprendas nada al diablo. Pero sé trabajador. Dedícate a servir a Dios y no descanses, porque el diablo no descansa. Pero la Biblia nos muestra que va a llegar el día que se va a tomar unas largas vacaciones. Pero ahora aquí en este lenguaje de Apocalipsis, un lenguaje impresionista, dramático, con estos simbolismos, se presenta un ángel que trae una cadena y amarra al diablo. Pero hermanos, el diablo es espíritu, no puede ser amarrado. Es una expresión idiomática que se está utilizando aquí, si así le quisiéramos llamar. Por ejemplo, mira, tú usas expresiones como esas, lo único que a veces no estamos conscientes de ello. Digamos que tú venías para la reunión y de repente alguien te llamó y contestas y era una cosa seria, tenías que atenderla, una emergencia. Cuelgas el teléfono, sales, quieres encender tu carro y de repente escuchas que el motor hace la batería se descargó y vas con el vecino y le pides que le pase corriente a la batería de tu carro. Enciendes el carro, apenas saliste allí, vas un par de cuadras y sientes que el carro como que se ladea hacia un lado. Te orillas, ves
Sí, rompió una llanta y la cambias ahí deprisa. Y vienes deprisa a la iglesia y justo había un accidente ahí por la Berry y el 35, donde ibas a salir para venir acá, y está embotellado el tráfico, no hay forma. Y después de un rato mueven los autos que están accidentados y ya puedes pasar y llegas barrido aquí a la iglesia. Y uno de los diáconos y diaconisas que tenemos a la entrada, que son tan amables, que están sonriendo cuando te saludan, enseñando la mazorca que Dios les dio, te saludan. ¿Cómo le fue, hermano? Ay, dice, estuve atado. ¿Has dicho tú cosas como esas? Estuve atado este día. Y no es que te amarraron con una cadena ni con un lazo, simplemente las circunstancias que viviste te hicieron estar atado. No pudiste lograr hacer lo que tú querías hacer. Y el diablo también va a estar atado por las circunstancias que lo van a rodear durante esos 1000 años. Vamos a ver los eventos que suceden durante los 1000 años. ¿Qué pasa? Para comenzar, la tierra queda desolada, vacía. La Biblia nos muestra un cuadro de eso. Dios le dio una visión al profeta Jeremías de lo que va a ser ese periodo de 1000 años. Vean ahí en Jeremías 4, 23 al 26. Miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos y no había en ellos luz. Miré los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no parecía hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. La tierra era un caos, hermanos. Cuando Cristo viene en gloria, ya descubrimos eso en otro estudio, la tierra se convulsiona. Recuerdan que las montañas desaparecen, las islas desaparecen de sus lugares. Pero algo peculiar que ve aquí Jeremías, fuera de que esta tierra está un caos, no ve seres humanos viviendo aquí en la tierra, en esa visión que recibe. ¿Por qué? El pueblo de Dios está en el cielo. Los pecadores todos están muertos. Y sigue diciendo, miré y he aquí el Carmelo desierto y todas sus ciudades eran asoladas a la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira. O sea, todos los impíos están muertos. La Biblia es clara en eso. Vean en Apocalipsis 25, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Cristo viene, resucita el pueblo de Dios al principio de los 1000 años. Ahí viene la primera resurrección. Pero esta segunda resurrección no sucede hasta después de los 1000 años. Y va a ser un espectáculo horrendo, hermanos, porque va a haber cuerpos regados por todos lados. Incluso Jeremías habla de eso. Él ve eso en visión. Jeremías 25:33. Y serán muertos de Jehová en aquel día desde el un cabo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol serán sobre la haz de la tierra. Hermanos, va a ser un espectáculo horrendo. ¿Por qué razón no se van a recoger los cuerpos de esos muertos, ni se van a enterrar? No hay quien los entierre. El pueblo de Dios está en el cielo. Los muertos todos están muertos. Y entonces ahora Satanás está atado en la tierra desolada. O sea, no tiene a quien tentar por esos 1000 años. El versículo 3 de Apocalipsis 20 dice: y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado. ¿Cuánto tiempo? Un poco de tiempo, pero por esos 1000 años está atado. Por circunstancias, no tiene a quien causarle dolor, sufrimiento. Va a estar solamente acompañado de los ángeles caídos. En Apocalipsis 12 nos muestra que cuando Satanás, que era Lucifer, se rebeló en contra del gobierno de Dios, arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. Y si la Biblia nos enseña que en el cielo hay millones y millones de ángeles, en esta tierra hay millones y millones de ángeles caídos. De cada 3 ángeles que había en el cielo, 2 permanecieron fieles a Dios y 1 siguió a Lucifer en desobediencia. ¿Y qué del pueblo de Dios? ¿Qué hace en el cielo? ¿Qué van a hacer los justos en el cielo por esos 1000 años? Hermanos, hay gente que pinta el cielo como un lugar donde no dan ganas de ir, que la gente anda flotando en una nube.
tocando una arpa y no sabe lo que está sucediendo, pero no va a haber cosas maravillosas en el cielo. Versículo 6 dice de Apocalipsis 20: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Quiere decir que el pueblo de Dios por esos 1000 años está en el cielo. ¿Pero qué está haciendo? El versículo 4 no lo dice. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado ¿qué? Juicio. ¿De qué juicio está hablando? No te vayas a perder. En unas presentaciones más vamos a hablar de unos temas sobre el juicio y vamos a descubrir que en el cielo hay libros y el juicio tiene 3 fases: juicio investigador, juicio registrador y el tercero, juicio ejecutador. Pero aquí el pueblo de Dios participa en la segunda fase del juicio. Y sigue diciendo: y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El pueblo de Dios está en el cielo por esos 1000 años. Vean, el apóstol Pablo habla de este juicio ahí en 1 de Corintios capítulo 6 versículos 2 y 3. Dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y qué es un santo, hermanos? Un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y sigue diciendo: y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? ¿De qué ángeles está hablando aquí, hermanos? ¿Qué piensas tú, hermano, que nos ves desde tu hogar? Está hablando de los ángeles caídos, de Satanás y los ángeles que lo siguieron en desobediencia. Y sabes que en el cielo va a haber sorpresas. Ponte a pensar que tú llegas al cielo y al llegar allí esperabas encontrar al hermano Pedro Auriola, que era el hermano más consagrado de la iglesia. A lo mejor era anciano o jefe de diáconos, y pensabas que si alguien se iba a ir al cielo iba a ser ese hermano. Y llegas ahí y no está. Oye, pero ¿qué pasó? Dios se equivocó. Ese hermano se la pasaba censurando, tratando de enderezar a don Facundo, a don Raimundo y a todo el mundo. Y vas ahí y Dios te permite ir a ver esos libros y te das cuenta que es cierto, en la iglesia era un angelito, pero en su casa era un demonio. Maltrataba a la esposa, a los hijos, tenía una vida doble en el trabajo. Era un tipo que no representaba la vida cristiana, malvividor. Y entonces el Espíritu Santo le habló más de una vez por medio de música, por medio de un mensaje, un sermón. Pero todo lo que escuchaba, otros necesitaban menos él. El sermón que escuchaba: la hermana Panchita necesita eso. El hermano Federico es el que necesita. El hermano Pancho es el que necesita ese mensaje. Y todo mundo necesitaba menos él. Y Dios hizo todo lo que pudo con su espíritu y no abrió su corazón. Tú lees: pues Dios tenía razón, se perdió. Y vas caminando por medio de la plaza de la Nueva Jerusalén y te encuentras a tu vecino, Juan Charrasqueado, que era el que pensabas que era el último que podría tener oportunidad de entrar al cielo. Era borracho, mujeriego y vividor y de todo. Ni le querías hablar de Cristo. ¿Para qué pierdo mi tiempo con él? Pero ahí está. Oye, Dios se equivocó. ¿Cómo se le coló aquí al Señor? Y vas a ver a los libros y te das cuenta que es cierto. Juan Charrasqueado era todo lo que tú decías y más todavía. Pero cuando se mudó de tu barrio ya no supiste más de él. Y la vida lo maltrató, casi perdía su matrimonio, sus hijos se rebelaron en contra de él y llegó al fondo cuando ya no tuvo dónde más ir y clamó por la ayuda de Dios. Y de ahí en lo adelante fue un buen cristiano, un buen esposo, un buen padre, vivió la vida cristiana, aceptó a Jesús como Salvador personal. Y tú lees eso, oye, pues Dios tenía razón. Y para esa razón, por eso es que va a ser ese periodo de esos 1000 años, del milenio, de ese juicio registrador, para que tú y yo y todo el universo quedemos convencidos que los juicios de Dios son justos, santos y verdaderos. Y sabes que hay gente que me ha preguntado: pastor,
¿Y van a ser 1000 años literales o 1000 años proféticos? Porque en la Biblia habla que en contexto profético un día representa un año. Y si son 1000 años literales, pues son 1000 años. Si son 1000 años proféticos, pues son 365,000 años o 360,000, como se contaría con el cómputo bíblico. Pero en la eternidad, ¿qué diferencia va a hacer en tu vida si son 1000 años o 360,000? No va a hacer diferencia. Entonces no te engorres con esos detalles ahí, ni discutas teológicamente eso. Tú asegúrate que llegues allí y vas a gozar ese momento. Vamos a ver los eventos que suceden después de que se cumplen los 1000 años. Lo primerito que sucede, viene esa segunda resurrección. Vean ahí en Apocalipsis 25. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Se cumplen los 1000 años y ahora resucitan. Y ahora Satanás es suelto de su prisión. ¿Por qué? Ya tiene a quien tentar. Vean ahí en Apocalipsis 27, y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Ya las circunstancias cambiaron, ya tiene a quien tentar. Y sabes que la hermosa ciudad de Dios desciende a esta tierra. Es el lugar que Jesús fue a preparar para nosotros. Mira lo que dice en Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y si yo te estuviese hablando del Apocalipsis, te mostraría con el libro de Apocalipsis cómo cuando habla de la nueva Jerusalén, sí está hablando de ese lugar hermoso que Jesús fue a preparar para nosotros. Pero también es un símbolo del pueblo de Dios, porque le llama la esposa, la desposada, expresiones como esas del Cordero. Y por más hermosa que sea una ciudad de oro, Cristo no murió por una ciudad de oro. Cristo murió por ti y por mí. Cristo murió por su iglesia. Entonces en esa hermosa ciudad viene el pueblo de Dios. Y enseguida Satanás reúne a los impíos que resucitaron alrededor de la ciudad. Y vean lo que dice Apocalipsis 20, versículos 7 y 8. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones de la tierra, de los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. Y déjenme regresar un segundito aquí. Noten ustedes que se usa la terminología simbólica de Gog y Magog. Sale a engañarlos y dice que ahí está Gog y Magog. ¿Quiénes fueron Gog y Magog? Fueron los peores enemigos del pueblo de Dios en los tiempos bíblicos. Quiere decir que ahí van a estar los enemigos del pueblo de Dios. Y eso puede incluir a familiares nuestros, amigos nuestros. Es triste decirlo, pero todos aquellos que le hacen la guerra al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, y no se entregan a Cristo, ahí van a estar simbolizados con ese grupo, a fin de congregarlos para la batalla. ¿De cuál batalla está hablando, hermanos? El Armagedón. Esa batalla que comenzó en el mismo cielo y que se sigue peleando en esta tierra, allí se va a consumar. El número de los cuales, dice, es como la arena del mar. Otra expresión idiomática para decir que son tantos los que se van a estar perdiendo que no se pueden contar. Son demasiados. Humanamente no hay forma de contar a todos los que se están perdiendo. Y entonces Satanás y todos los impíos son destruidos en ese momento. Vean Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Hermanos, el diablo engaña a estos que resucitaron, y va a ser algo horrendo porque no resucitan como resucitó el pueblo de Dios. Estos resucitan con esos cuerpos enfermos, con esas mentes depravadas, cochambrosas, y los engaña. El diablo les dice que si solo logran vencer a los que están en esa ciudad, se les resuelven los problemas de la enfermedad, del hambre y todos los problemas que están sufriendo. Y aparentemente tienen la habilidad, porque son tantos que dice que ni se pueden contar. Pero entonces vean el versículo 9. Y de Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué pasó?
los devoró, los acabó completamente. Ahí termina esa batalla entre el bien y el mal. Ahora, hermanos, hay una escena en los versículos 11 al 15 de este capítulo que yo no sé sinceramente por qué Dios la puso ahí. Humanamente no debería de estar ahí, yo no entiendo. Mira lo que dice, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Menciona una escena de juicio. Y ¿sabes algo interesante del Apocalipsis? Si yo estuviese presentando Apocalipsis aquí, les mostraría cómo cuando va desarrollándose una escena, no siempre siguen el orden cronológico. Dios detiene la cinta y a veces muestra un evento pasado que ya se cumplió, pero que refuerza la verdad que se está presentando, y después vuelve a retomar el orden cronológico. En algunos casos adelanta la cinta y después regresa y vuelve a retomarla. Y en este caso está hablando de esa escena de juicio. Ya Dios los destruyó en el versículo 9, pero aquí está hablando de esa escena que tomó lugar en el cielo, lo que le llamaríamos juicio investigador. Ya vamos a ver eso en otro estudio. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. El Hades, hermanos, es una palabra griega para referirse a la tumba. Los que murieron en el mar, yo no sé cómo va a ser Dios, pero van a salir de allí para enfrentar ese juicio. Los que estaban en la tumba, pues van a salir de allí para enfrentar el juicio. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, después de eso ya no va a existir la muerte, ya no va a existir la tumba. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué Dios nos dejó esta escena? Hermanos, Dios nos dejó esta escena para que nosotros entendamos que Él fue justo. Hubo un juicio justo. No se perdieron porque Dios así lo quiso, se perdieron porque ellos decidieron así. Hubo un juicio, Dios les dio oportunidad y no aceptaron el plan de salvación. En Mateo 25:41, hablando el Señor Jesús sobre el juicio, habló de que unos se iban a perder, otros se iban a salvar, y los que están a la izquierda se perdían. Y dice así: entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ese fuego Dios no lo tiene preparado para ti ni para mí, es para el diablo y sus ángeles, que son los causantes de la rebelión, del pecado, de la muerte. Pero si tú insistes en quedarte en el pecado, Dios no tiene otra alternativa más que destruirte. Pero para ti, para mí, Dios planeó la vida eterna. Isaías 28:21 dice: porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ese día no va a ser placentero para Dios. Hay gente que pinta a Dios como un Dios que se va a gozar con el sufrimiento y con la destrucción del ser humano. Va a ser una obra extraña, porque Dios, Él, hermanos, en su naturaleza no es de destruir, sino es de crear. No es de traer sufrimiento y dolor, sino dar felicidad. No es de quitar la vida, sino dar la vida. Pero Dios no nos va a forzar a aceptar lo que no queramos. Y entonces Dios va a crear una nueva tierra. Mira en 2 de Pedro 3:13: bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. O sea, ese fuego consumidor va a ser un fuego purificador y va a recrear esta tierra, la condición a la que se encontraba antes de que entrara el pecado. Y mira ahora en Apocalipsis 21:3-5: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morarán con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. ¿No te parece maravillosa esta promesa, hermano? Óyeme, cuánta gente no sufre, derrama lágrimas amargas. Ya no va a haber más llanto. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Qué hermosa promesa. Y en el versículo 7 del capítulo 21 dice: el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora se está peleando un Armagedón en la mente de cada uno de nosotros. Se pelea una batalla entre el bien y el mal, y a quien le permitamos que gane la victoria, ese Armagedón, eso que comenzó en el cielo, y aunque es una batalla real, pero la batalla más fuerte que se pelea es cada día en tu mente, en mi mente también. Y el Señor Jesús nos invita a que nosotros, amados, podamos rendirle nuestra voluntad para que Él pueda ganar ese Armagedón en nuestras vidas. Sabes, el mensaje del milenio es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. Va a ser un momento de reuniones familiares. Yo no sé si tú has perdido seres queridos. Yo he perdido seres queridos que quiero, anhelo ver cuando Cristo venga. Quiero verlos resucitar. Una de ellas es mi mamita, ¿sabes? La sepultamos hace 3 años, murió de 100 años. Una mujer muy cristiana, y cada vez que me miraba tenía una pregunta para mí. La última vez que me miró ella tenía 80 y tantos, o que vino a verme acá a Texas. Yo la miraba 2, 3 veces por año, pero vino a verme a Texas. Y yo trabajaba en ese entonces para la Asociación de Texas, y también pastoreé un distrito con un proyecto para movilizar a laicos. Y en ese tiempo ella vino, pero era solo por 2 años que yo iba a hacer eso, y después quedaba trabajando en la oficina. Entonces ella feliz fue conmigo a la iglesia, y ya en su cumpleaños voy a verla y me dice: hijo, ¿qué iglesia pastoreas? Dije: mami, yo ya no pastoreo, yo estoy en la oficina nada más. Ay, mi hijo, pórtate bien, me dice. Si te portas bien, a lo mejor te van a dar una iglesia, mi hijo, pórtate bien. Y cada año era la pregunta que me hacía. La voy a ver al siguiente año, y me habían invitado a ser secretario ejecutivo de la Asociación de Arkansas Luciana, aquí una conferencia vecina. Y voy a verla y me dice: hijo, ¿y qué iglesia pastoreas? Le dije: mami, ahora soy el secretario ejecutivo de la conferencia. ¿Tú, secretario? Ni siquiera sabes escribir en máquina. ¿Qué andas con? Déjate de eso, Dios te llamó para ser pastor. Pero sabes, aunque anhelo ver a mi mamita, ¿sabes a quién más quiero ver? A mi papá. Y te voy a decir por qué. Él murió cuando yo tenía 15 años, y yo conocí estas verdades bíblicas cuando tenía yo 16 años. Esa mañana que él murió, que agonizó, yo estaba en casa un domingo a las 7 de la mañana. Me despertó mi mamá: hijo, tu padre está muy grave. Desde niño yo sabía que él tenía problemas del corazón, pero esta vez era grave, y fui a llamar al vecino que era compadre de él, y hermanos, lo quiso llevar al médico, y mi padre se rehusó. Simplemente le decía: cuídame al Waldo, así me decía a mí, yo soy el menor de la familia. No mencionaba ningún otro hijo. Hermanos, yo fui el más complicado, fui el que más problemas les causé a mis padres. Él sabía que mis hermanos mayores iban por un buen camino, pero él sabía que si yo seguía en ese camino me iba a destruir. No tenía futuro, y él murió preocupado por mí, amado. Y yo anhelo verlo, quiero verlo cuando Cristo venga, y poderle decir a mi padre: Padre, lo que tú hiciste para que yo fuera una persona de bien no fue en vano, Padre. Y quiero decirle lo que Cristo hizo por mí. Mira, si Dios resucitara a mi padre en este momento y lo dejara entrar por esta puerta, él entrara allí y me viera predicando, le da otro ataque al corazón, se vuelve a morir, porque él hubiera esperado cualquier cosa de mí menos que yo estuviera predicando el evangelio. Pero sabes, amado, el cielo va a ser hermoso. Esos 1000 años va a ser un momento de reuniones familiares. Yo quiero encontrarme con esos seres queridos, abrazarlos, besarlos. Yo no sé si tú has perdido seres queridos, a lo mejor un hijo, un familiar, tu papá, tu mamá, y anhelas verlos, quieres verlos ahí. Yo quiero orar por ti. Tú que estás en tu hogar también, tú puedes tener esa esperanza. Y si tú tienes ese anhelo, ven al frente. Yo quiero hacer una oración especial. Si tú anhelas llegar ese día, tener la vida eterna, ver a Cristo venir en gloria, reunirte con tus familiares, ponte de pie y ven al frente para que oremos, hermano, hermana. Qué bendición va a ser ese día. A lo mejor tú le causaste dolor a un ser querido y murió preocupado por ti. A lo mejor estuvo orando por ti y nunca miró un cambio en tu vida, pero ahora aquí estás en la iglesia. Tú que estás en tu hogar también puedes tener esta bendita esperanza.
Oh amado, yo espero que llegue ese día para abrazar a mis seres queridos, a mis amados. Déjame orar por ti. También tú que estás en tu hogar, quiero orar por ti para que Dios te bendiga, te dé esta esperanza, que esta esperanza vibre en tu corazón, que no pierdas esta esperanza, que no se apague ese fuego de la esperanza de ver pronto a Jesús venir en gloria, y que te reúnas con tus amados, los abraces. Déjame orar por ti. Padre celestial, te agradecemos por lo bueno y misericordioso que eres. Gracias, Padre, porque ese día nos vamos a poder encontrar con nuestros seres queridos. El milenio será un momento de reencuentros familiares. Pero mientras ese día llega, Señor, ayúdanos a no perder la fe, seguir perseverando, que nada ni nadie nos vaya a detener, privar de poder llegar a la vida eterna, Señor. Qué hermoso será el milenio. Oh Padre, qué bendición va a ser esos seres queridos que pensaron que a lo mejor algunos de nosotros no teníamos esperanza, pero ahí vamos a estar en el cielo por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Cuando ese día llegue, por tu gracia, sálvanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.